Hola, vamos a empezar nuestro trabajo de complicaciones postoperatorias. Nuestro grupo está compuesto por Camila, Luan, Karen, Eric y Gustavo, Carla, y somos de la asignatura de cirugía 1 de paralelo 5. Vamos a hablar de las complicaciones de las heridas que estas posibles complicaciones están referidas a deficiencia de la herida, dolor de la herida, la acumulación de suero, hemorragias, senos de la línea de las suturas de infecciones de la herida, cicatrices hipertróficas, queloides y evictraciones. Las hemorragias de la herida postoperatoria ocurre más frecuente en pacientes hipertensos que tienen un defecto de coagulación. Este hematoma son heridas que casi siempre son resultados de una hemorragia controlable por medios quirúrgicos. Una vez detectado, se debe reabrir una herida, identificar a los vasos sanguíneos y ligarlos. La acumulación de suero es más frecuente en heridas que no tienen gran espacio muerto, como de las mastectomías o de los pacientes obesos. La deficiencia de la herida son más frecuentes, es más frecuente esta patología y complica mucho y varía mucho de paciente a paciente y de tipo de la cirugía. Los senos de la línea de la sutura son cuando el material de la sutura no es absorbible y se infecta. Ahora vamos a hablar un poco de la infección y de las cicatrices hipertróficas y queloides. En la imagen podemos observar una infección de heridas postcirúrgicas. Esta manifestación clínicas aparecen generalmente entre el tercero y 10º día postoperatorio, aunque menos frecuente, puede aparecer antes o después. El tejido celular subcutáneo es más frecuente comprometido y la manifestación más frecuente es fiebre, puede haber un aumento de dolor en la herida, edema y eritema. Las clasificaciones de la herida pueden ser endógenas y exógenas. En la endógena son sepsis focal, que en general son infecciones por bacterias como streptococcus, helicobacter, y las infecciones micóticas también en las endógenas puede ser candidiasis, mucógenas, y exógenas puede ser de hecho de derecho quirúrgico, como infección de streptococas, infecciones de estafilococcus, es esto. También tenemos las cicatrices hipertróficas, que son y queloides, que esta complicación puede presentar en las heridas quirúrgicas o traumáticas, con más frecuencias en pacientes con P oscura y en la mitad superior del tórax. El tratamiento por elevarse en cabo las infiltraciones locales con corticoides y se recomienda una radiación temprana. Ahora vamos a hablar sobre eventracción. ¿Puede pasar, por favor? La eventración es una hernia, que es la fuga de un tejido, de un órgano, adyacentes en la que están contenidos, que se forma a tiempo de las cicatrices y después de una cirugía abdominal. En la imagen podemos observar esta eventración umbilical, que podemos observar que lo tejido ha salido para ombligo, y puede mostrar. Esta eventración puede deberse a un punto flojo o que está demasiado apretado y es estrangulado, cortado tejido, que se engloba en la infección a una deficiencia.
La reparación. La reparación de estas afectaciones debe se llevar a cabo después de 6 meses, por lo menos. La reparación temprana lleva a una reaparición del problema. Entonces, cuanto más temprano yo resolver, más puedo tener problemas puede volver a tener una evectración. As complicações hemorrágicas ocorrem no pós-operatório imediato e costumam muitas vezes em formas catastróficas, levando ao choque hipovolêmico, lo que pode levar à reintervenção imediata. Também permite o controle adequado das funções vitais e a administração dos fluidos. Na caso mais comum da hemorragia intra ou pós-operatória em los pacientes con historia clínica y examen físico negativo. Además, las pruebas de laboratorio estarán normales y puede presentar falla en la ligadura de los vasos sanguíneos seleccionados. Los problemas anestésicos. Las complicaciones de la anestesia se manifiestan de distintas formas durante el periodo perioperatorio y pueden variar desde relativamente menores hasta poner en riesgo la vida del paciente. Uno de los principales problemas anestésicos es la EGV, que es la embolia gaseosa venosa, que sucede de forma inesperada y es muy peligrosa. Se tienen efectos generalizados en el sistema cardiopulmonar que incluyen el aumento de la presión arterial pulmonar, la disminución del gasto cardíaco, el aumento del espacio muerto, edema pulmonar, corticoíto con hipoxemia, embolias generalizadas y demás. Un suceso temprano es el aumento de la presión de la arteria pulmonar, causado por dos factores: la oclusión de las arteriolas por burbujas pequeñas y la vasoconstricción pulmonar. En la interfase de las burbujas y las proteínas de la sangre se produce la desnaturalización y hay agregados de neutrófilos que causan daños del endotelio. La combinación de hipertensión pulmonar y daño endotelial provoca el edema pulmonar. La detección del EGV puede lograrse en las siguientes formas: cambios Doppler precordiales, la disminución de CO2 al final de la ventilación, el soplo de rueda, también denominada rueda de molino, dificultad para respirar o tos, arritmias cardíacas, hipoxemia, aumento del nitrógeno al final de la respiración, disminución de la presión arterial, aumento de la presión de la arteria pulmonar, la ecocardiografía y también mediante la aspiración de aires de cánulas venosas. El tratamiento de la EGV consiste en varias maniobras. El paso inicial es inundar el campo quirúrgico en forma tal que se aspire líquido en vez de gas al sistema venoso. Después de taponarse, aplicar la cera de hueso o ambas cosas a las superficies en carne viva para ocluir cualquier conducto vascular abierto. El sitio quirúrgico debe ponerse por abajo del nivel de la cabeza para revertir la gradiente hidrostática. Cuando el sitio quirúrgico está en la parte superior del cuerpo, la posición de Trendelenburg puede ayudar a atrapar burbujas de aire en el vértice del ventrículo derecho, en lugar que fluyan en la vía de flujos de salida pulmonar. Puede ser útil también el aumento de la velocidad de administración de líquidos intravasculares para conservar la función del corazón derecho en presencia de hipertensión pulmonar aguda. También son útiles los beta-adrenérgicos, como la adrenalina y el isoproterenol, no solo para aumentar el gasto cardíaco, sino para disminuir la resistencia vascular pulmonar en caso de la EGV. Complicaciones del tratamiento parental con líquidos. Suceden muchos casos y los casos que voy a mencionar como el hematoma, que es cuando se usa la vía percutánea, la laceración de la pared venosa, puede condicionar la formación del hematoma local. Este ocurre generalmente cuando se usa una aguja de bisel largo en vez de una aguja de bisel corto, que es lo más recomendado. Se ponen de manifiesto inmediatamente cambios de coloración en los tejidos vecinos, acompañados de tumefacción, y para evitar que progrese este problema, basta con retirar la aguja y hacer compresión local por algunos minutos. Esto cuando se canaliza una vena superficial. La laceración de la vena subclavia probablemente pase inadvertida,
a menos que se forme un gran hematoma discensante hacia el mediastino y el cuello. La flebitis. La complicación más frecuente de la infusión intravenosa es la inflamación local de la vena usada. Sus manifestaciones son el dolor local, la induración en el trayecto de la vena y a veces un eritema suprayacente. Esta flebitis por extravasación ocurre más frecuentemente en los miembros superiores, que se usan más comúnmente en la terapia postoperatoria. La flebitis séptica. La mayor parte de las veces de la flebitis no tiene relación con la infección local o general, y más bien es el resultado de las soluciones químicas y irritantes administradas. La flebitis séptica tiene relación definida con la infección, y de no hacerse diagnóstico temprano tendrá un pronóstico sombrío, ya que puede llegar a causar una infección grave, llegando a causar también la muerte. La infección local. Los gérmenes que infectan el sitio de la entrada del catéter pueden ser gram positivos, en cuyo caso predominan los estafilococos, y gram negativos, que son más comunes los enteropatógenos. También está señalado que la cándida es causa de este tipo de infección. El diagnóstico de la infección en el sitio de entrada del catéter se hace por sospecha de un paciente con catéter permanente en el cual se desarrolla un cuadro séptico sin ninguna otra causa manifestada. Puede o no haber signos locales de infección. La aspiración y el cultivo de sangre del catéter puede manifestar gran cantidad de gérmenes, si el catéter es la fuente de la infección. El tratamiento consiste en extraer el catéter y limpiar localmente la herida. La mayoría de las veces con esto es suficiente, pero hay signos de infección general que deben instituirse en el tratamiento con antibióticos contra el germen. Embolia de aire. Puede ocurrir como resultado de orificio en la sonda del plástico o mientras ésta está insertada en el conducto venoso. Se manifiesta por disección de las venas del cuello, elevación súbita de la presión venosa, cianosis, disminución de la presión arterial, respiración rápida y superficial. El tratamiento consiste en colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, en la cabeza hacia abajo. La laceración de arteria o vena. La punción o laceración arterial rara vez produce dificultades importantes. La laceración venosa puede producir hematoma importante, y su tratamiento consiste en retirar la sonda y las medidas del caso según la región comprometida. Lesión del conducto torácico. Puede ocurrir cuando se usa la vía supraclavicular para catetizar la vena subclavia o la vena yugular externa o interna. La tumefacción mínima del cuello con existencia de hidrotórax en el lado izquierdo suele señalar el diagnóstico. La aspiración pleural descubre un líquido amarillo turbio con un gran contenido de triglicéridos y el predominio de linfocitos en la población de los glóbulos blancos del campo. Complicaciones urinarias y renales. La retención urinaria sucede en el estrés. El dolor de la anestesia generalmente raquidia la liberación de catecolaminas y hace que esto aumente. Y se cree que los receptores de los alfa adrenérgicos del músculo liso del cuello vesical y la uretra son estimulados por estas hormonas, aumentando su tono por este mecanismo, para terminar produciendo retención urinaria, la que presenta con más frecuencia en varones en edad avanzada. La insuficiencia renal aguda. La isquemia renal produce lesión de la nefrona. La duración e intensidad de la isquemia van a determinar la gravedad de la lesión. La cantidad de sangre que llega a los riñones después de una hemorragia es desproporcionadamente menor a la disminución del gasto cardíaco, y la caída a la mitad de los valores normales de la presión arterial. Después del restablecimiento del volumen circulatorio y el gasto cardíaco, la vasoconstricción renal persiste con el tiempo considerable. La insuficiencia renal aguda, según las causas primarias, se clasifica en prerrenal, intrinsecal y prosrenal. La prerrenal está relacionada con los gastos cardíacos y el riego renal. La intrinsedad está condicionada por la necrosis tubular aguda y la nefropatía por pigmento de nefrotoxicidad farmacológica. La prevención es el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Es indispensable evitar la hipotensión, la hipovolemia y la hipoxia, y si ocurren, corregirlas de inmediato.
Establecida la causa, iniciar rápidamente las medidas correctivas para reducir al mínimo la lesión renal y evitar complicaciones mayores. Las complicaciones respiratorias es fundamental para tener libre la vía traqueobronquial, porque la atelectasia, la neumonía y el absceso pulmonar pueden ser secundarios en la obstrucción parcial o total de las vías respiratorias, por la secreción que se queda retenidas. Los factores predisponentes, los principales son el dolor postoperatorio, las toractomías, la anestesia, la mayor demanda del oxígeno y la difusión cardíaca. La insuficiencia respiratoria de tipo 1 o tipo 2, que es la hipoxemia o la hipercapníco. Las principales causas no postoperatorias son el rebaixamento de la conciencia y el bloqueo de neurotransmisores. Y el principal tratamiento es la ventilación mecánica con la presión positiva invasiva o no. La atelectasia, la neumonía y el absceso pulmonar. La neumonía ocurre después de la atelectasia persistente en los fumadores o en los que sufren de bronquitis. La proporción de complicaciones es mayor si el paciente deja de fumar 4 o más días que la proporción se diminui. En la cirugía electiva, la profilaxia debe empezar por lo menos 2 semanas antes de la operación. Es recomendado dejar de fumar, bajar el peso, hacer ejercicios y hacer ejercicios respiratorios también. En lo postoperatorio, es importante la movilización temprana de la estimulación de la ventilación, así también como los cambios de posición y ayuda en la limpieza bronquial, como uno es los agentes mucolíticos. Y el absceso pulmonar necesita para el tratamiento la sonda endotraqueal, la aspiración o restricción de líquidos. En las complicaciones cardiovasculares tenemos la embolia pulmonar, que es básicamente la obstrucción de una arteria del pulmón, donde se quedan algunos materiales sólidos. Los síntomas se pueden desenvolver progresivamente a lo largo de las semanas o meses o años, como fiebre, dolor en el pecho. Para lo diagnóstico tenemos la oximetría del pulso, así como también una TC o una ultrasonografía de las piernas. Y para el tratamiento tenemos la terapia de manutención, anticoagulante también y que solo. Ya, voy a exponer qué es fístula. ¿Qué es? La definición es la comunicación normal entre los órganos y la piel con un trayecto epitelializado. Próximo. Classificação. Está classificada em 2. Anatômica, que é superficial e profunda, e fisiológica, que está dividida em alto débito e baixo débito. Em alto débito está por arriba de 500 mililitros de conteúdo saído e baixo débito é abaixo de 500 mililitros. Próximo. La etiología está compuesta en congénita y adquirida. Congénita que la persona es adquirida pelo gen y adquirida por una cirugía. Próximo.
La fisiopatología, las consecuencias fisiopatológicas más importantes de la fístula heterocutánea son la desnutrición, la destrucción parental y la infección. Próximo. Diagnóstico. Para nosotros diagnosticar las fístulas, nosotros vamos a hacer la fistulografía, el estudio endoscópico, la fistuloscopia, la ecografía y la tomografía computadorizada. Próximo. Las complicaciones son los desequilibrios del medio interno, desidratación, trastorno metabólico, desnutrición, irritación química y detección. Próximo. Para o tratamento, vamos controlar o flujo de la fístula y proteger la piel, corrigir o desequilíbrio metabólico, combater la sepsis, mejorar el estado nutricional, completar los estudios diagnósticos, aguardar o cierre espontâneo ou realizar tratamentos quirúrgicos. Próximo. Y entre las complicaciones de la cirugía laparoscópica está dividido en dos, mayores y menores. En las mayores son las embolías gaseosas, la capnotórax, alterações hematodímicas y hipotermia. Y las menores son dolor, omagia, náusea e vômito e regurgitação ácida. Próximo. Gracias.